Muy buen día, señoras y señores, espero que estén todos muy bien. Hoy día vamos a conversar sobre algo que ya está por venir. Esta prueba de transición, la prueba de transición universitaria, la que los chicos tienen que rendir ahora dentro de poquito. Vamos a conversar de qué se trata, cómo es, por qué la prueba de transición, cómo se pueden preparar, cómo los podemos ayudar nosotros, a lo mejor no metiéndolo, a lo mejor sí, no sé. Vamos a conversar con una experta en el tema. Ella es María Angélica Guzmán, académica e investigadora del Centro para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muy buen día, ¿cómo estás tú? Gracias por recibirnos. Muy buen día, Miriam. Muchas gracias a ti por la invitación y poder conversar sobre este tema tan interesante para nuestros jóvenes. Sí, pues hay que conversar justamente cómo prepararse para la próxima prueba de transición. Partamos primero, a ver, lo primero, yo sé que a lo mejor los chicos ya saben, pero puede ser que alguien todavía no entienda. Es la misma prueba de aptitud académica, es la misma prueba de selección, la PSU. Cuéntame un poquito de qué se trata esta prueba de transición. Sí, mira, hay algunas diferencias que son bastante radicales. Nosotros hacia finales de los años 60 tuvimos la prueba de aptitud que duró harto hasta principios del 2000, ¿no? 2002 fue la última aplicación. Esa prueba de aptitud era una prueba fundamentalmente de contenidos específicos. Si tú te acuerdas, incluso era la prueba de aptitud más la prueba de los contenidos específicos, que era matemática, ciencia, etcétera. En el 2003 cambiamos a PSU. Lo que se buscó fue acercarse más a habilidades, a desarrollo de habilidades, más que a saberes tan de contenidos fundamentales. Y luego se ha hecho durante muchos años, diría yo, un proceso de evaluación de esta prueba de selección universitaria y se llegó a la conclusión que había que generar una propuesta nueva. Mientras se llegaba a esa propuesta nueva, se mantiene la prueba de transición, que es una prueba en el fondo que es exploratoria, que tiene algunos cambios en su estructura, bastantes diría yo, y dentro de ese marco la idea era darse un plazo de unos pocos años para poder regular qué aspectos había que cambiar, etcétera. Hasta llegar a una prueba que probablemente yo creo que de aquí a 1 o 2 años ya va a ser más definitiva. Por eso la prueba de transición en el fondo ha durado 21, 22, no mucho más. Ya, Esa es la perfecto. idea como en términos generales. Oye, y tiene algo que ver también, me imagino, los contenidos, la forma de prepararla, de quién redacta, de quién las hace o de quiénes las hacen. Me imagino que tuvo algo que ver también con el tema de la pandemia, porque recordemos que ya desde el año 2019, hacia fines del 2019, ya durante el año incluso también, ya las clases regulares empezaron a ser bastante irregulares, ¿no? Por todos los conflictos sociales que habían. Y luego de la pandemia, peor aún, ¿obedece un poco a eso o ya venía el tema de cambiar la prueba de selección universitaria porque ya no estaba midiendo lo que se requería? Exactamente. Como tú dices, Miriam, la prueba ya venía en su proceso de diseño y se nos cruzó con la situación social a fines del 2019 y luego con la pandemia. Entonces, en ese marco lo que se realizaron fueron algunos ajustes en términos de qué iba a entrar en esa prueba. O sea, nosotros sabemos que en general las pruebas de selección universitaria de alguna manera aluden a todos los aprendizajes de educación media. En rigor es bastante más que educación media en la trayectoria completa, pero está Sí. focalizado a educación media, ¿no? Y lo que se hizo fue, y se nos cruzó con una tercera cosa que no es tan evidente, y es que nosotros hemos tenido cambio curricular, y eso no ha sido tan publicitado, pero las bases curriculares que venían en desarrollo se aplicaban en tercero medio en el 2020 y en cuarto medio este año 2021. Entonces son tres cosas: pandemia, cambio curricular y la prueba de transición. Entonces, en el diseño de esta prueba de transición, lo que se logró realizar es un ajuste para que aquellos focos de aprendizaje que estaban en las bases curriculares nuevas pudieran entrar, pero tuvieron que cruzarlo con la priorización curricular, que es lo que ha estado vigente estos 2 años por la pandemia. Entonces, no ha sido cosa fácil para los diseñadores, me imagino, ¿verdad? Que es un grupo grande de personas que pasan además por procesos de iteración, de revisión de los reactivos, etcétera. Entonces ha sido un triple desafío, creo yo, esta prueba en definitiva. Oye, tú dijiste, a ver,
que se habían cruzado tres cosas. El tema social, el tema de que no fue mucho, muy regulares las clases, el tema de la pandemia, que tampoco fueron muy regulares porque hubo todo un ajuste al comienzo con las clases online, hubo colegios que simplemente no tuvieron por mucho tiempo hasta que se recuperaron, pero también hablaste de ajustes curriculares y eso, como dices tú, fue muy poco publicitado. Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque yo tampoco lo sé. Mira, nosotros tuvimos hasta el año 2012 vigente el marco curricular, que en el fondo tú sabes que nuestro país tiene un currículum que es elaborado por el ministerio, que es obligatorio para todo Chile, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese marco nosotros teníamos en funcionamiento hasta el 2012 un marco curricular en algunas asignaturas y algo que se llamaba ajuste curricular en otras asignaturas, pero era todo parte como de un mismo proceso. Y a partir del 2012 comenzó la Marcha Blanca de Bases Curriculares, que es un nuevo documento que reestructura lo que nuestros estudiantes deben aprender en la escuela. Entonces, el 2013 fue una marcha blanca de primero a sexto básico y después se fue avanzando, el año siguiente fue séptimo y octavo, después se congeló un año, no hubo, después hubo para primero medio, entonces ha ido avanzando año por año. Y eso, si yo tuviera que decir qué es lo fundamental del cambio, es que todos los documentos anteriores, curriculares me refiero, elaborados por el ministerio, tenían objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios. Las bases curriculares, que son el documento que ahora está vigente, solo tienen objetivos de aprendizaje, no tienen contenidos obligatorios. Entonces, eso genera un espacio de autonomía para que las escuelas puedan determinar qué contenidos contribuyen al aprendizaje de nuestros estudiantes. Y eso ha ido año a año, como te decía, con algunos años, bueno, que no funcionaron y fue como que se congeló el proceso, pero le correspondía a tercero medio aplicar bases curriculares el 2020 y a cuarto medio este año, el 2021. Por eso ahí tenemos como esta otra pista que se nos cruzó con el proceso. Oye, y respecto de eso, estas tres cosas y sobre todo estos últimos ajustes curriculares o bases curriculares, como dices tú, eh, puede existir que de repente, a ver, yo he escuchado en algunas reclamos de personas que dicen, a mí no me pasaron toda la materia y en el colegio, por lo tanto, no va a tener un buen rendimiento o yo no voy a tener un buen rendimiento. Y muchos papás se quejan de eso, que hay unas ciertas diferencias entre un colegio y otro por la cantidad de materia, por la forma en que la pasan, por la metodología, etcétera. Lo que a lo mejor podría poner a algunos estudiantes en desmedro de otros. ¿Sucede eso y crees tú realmente que eso sucede o estos cambios son precisamente para aminorar eso, esas diferencias de un colegio a otro? Sí, Miriam, es una pregunta tan importante, relevante, porque es un análisis estructural del sistema educativo lo que tú planteas acá. Nosotros en el equipo de investigación del Centro para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enrique estamos permanentemente recurriendo a focos, ¿verdad?, de análisis que dicen relación con la equidad, el cuestionamiento de la equidad que existe en el sistema. Nosotros tenemos evidencia, y no solo nosotros en la universidad, sino que en general todos los centros de investigación, que nuestro país es un país que es desigual. Y lo que tú planteas es real, no da lo mismo si tú egresas de una escuela que de otra. Voy a hablar de escuela como genérico, ¿no? Uh -huh. Si egresas de una escuela u otra, va a haber aprendizajes que se desarrollaron más en un caso que en otro. Tú ves, solo por citar un ejemplo, la evaluación diagnóstica que hizo la Agencia de la Calidad de la Investigación a principio de año reveló, digamos, cifras que estaban asociadas a cuánto aprenden nuestros estudiantes. Y en el sistema completo aprenden poco. Cuando convirtieron estos puntajes que tenían los estudiantes en la evaluación diagnóstica a nota, dijeron que las notas, si las convertíamos, ¿verdad?, a nota, eran muy bajas en los estudiantes. Y de hecho, un estudiante voy a decir una cifra súper genérica porque eran notas distintas en cada curso, ¿no? Pero un estudiante de escuela eh, pública tenía un 3, algo de promedio. Y uno de escuela privada un 4, algo. O sea, tampoco es que la escuela privada tiene un 7, la pública, o sea, hay una brecha importante, pero pareciera que nuestro sistema educativo en general
no tiene muy buenos números asociados a los aprendizajes. Y tú ves que nosotros como país estamos participando de escuelas, ¿verdad?, en este grupo de la OCDE, y nosotros estamos en el nivel más bajo dentro de los países que integran este grupo. Entonces, no aprendemos lo suficiente, pero además hay brechas en eso. Entonces, como decía al inicio, nos da lo mismo, y te encuentro toda la razón, es un sistema que es inequitativo, y muchos papás podrían efectivamente con toda razón decir, mi hijo o hija no aprende tanto como el hijo de esta otra persona que está en esta otra escuela. Pero son factores estructurales, ¿te das cuenta? Hay un tema escuela que tiene un impacto directo, pero también hay un tema de capital cultural, de motivaciones, de intereses, etcétera. Entonces, efectivamente, ese es un dato de la causa. Y esta prueba de transición lo que ha buscado es ampliar un poco estos escenarios de equidad. Un dato fundamental es que eso que tú aludes, que tiene que ver como con las materias, los contenidos que vieron en cada escuela, ese impacto se reduce un poco porque esta prueba busca evaluar habilidades, que es distinto. Ahora, tú tendrías toda la razón si me dijeras, pero las habilidades no se desarrollan sin contenido. Sí, es verdad. Entonces ahí, bueno, tenemos esa diferencia. Y por otro lado, la prueba se ha abierto también, pero ya no la prueba en sí misma, sino que el proceso de selección a mayor porcentaje de admisión especial, de becas, etcétera, que podrían estar ayudando a mejorar también estos procesos de equidad. Pero en un sistema centralizado como el nuestro, con brechas entre escuelas, es muy difícil que la prueba pueda ser una prueba justa y equitativa. Oye, y me voy a salir un poco del tema de la prueba de transición, pero voy a aprovechar tu expertise como dentro de lo que es el tema de la investigación educativa que haces tú. A ver, ¿qué opinas, por ejemplo, quiero saber el por qué en realidad, este tema de no poner notas, por ejemplo, y lo otro es el de haber sacado algunos contenidos de las materias curriculares en general. Me acuerdo, por ejemplo, incluso, bueno, educación física, basado al desmedro, todo lo que son las artes, las habilidades manuales, no están presentes en todos los colegios, o a veces están solamente como una actividad ¿cómo se llaman estas? Que no son obligatorias. Entonces, cuéntame un poquito de qué se trata, por qué se ha decidido eso. A ver, el tema de las calificaciones es un tema que entra en algo que es más amplio, que es en el fondo el sistema evaluativo que existe en Chile. Yo diría que hemos avanzado en el sistema evaluativo de una manera interesante. Creo que el decreto 67, que quienes nos están escuchando, si son profesores, tienen relación, ¿verdad?, con la escuela, les va a hacer mucho sentido. Es una normativa legal que surge en Chile para ayudar a que los procesos evaluativos estén más respaldados, que sean más robustos, que sean más sistemáticos, que ayuden a los estudiantes y a sus familias, ¿ya?, para desarrollar mejores procesos formativos. En Chile tenemos instalado que hay una calificación que va de 1 a 7, y ese es el sistema obligatorio que tenemos. Lo que hace este decreto es ayudar a que en el fondo las decisiones para las calificaciones tengan más fundamento y que por lo tanto representen más los procesos formativos. Y eso va ligado, por ejemplo, a que los estudiantes, hay un mito, Miriam, que se asume que los estudiantes no pueden repetir hoy día. Sí, podrían repetir, pero después de un proceso de la escuela de acompañamiento y de alertas oportunas para ayudarlo a que eso no pase, ¿ya? Entonces creo que eso en evaluación ayuda muchísimo. Lo segundo, hay hartos cambios que se han realizado en términos de la estructura curricular, pero yo también aprovecharía de hacer como un llamado a las escuelas porque, a ver, para conocer el instrumento curricular hoy día, porque también se dice, por ejemplo, lo que acabas de mencionar tú, hay menos educación física y salud, porque cambió la Claro, nomenclatura, sí, ¿verdad? sí. Y no es tan así porque de hecho se le ha aumentado 1 hora en educación básica, por ejemplo, ¿ya? Tratando de asumir esta nueva lógica que es salud, la educación física no solo como motricidad, sino que, ¿verdad?, bienestar más integral. Eh, pero sí, tienes toda la razón cuando uno dice, arte no es que sea optativo, pero en algunos cursos sí pasa a ser optativo, ¿verdad? Y los estudiantes tienen que elegir entre arte o música. Tienen menos horas esas asignaturas que asignaturas como lenguaje, matemática, historia, eso es verdad.
Incluso educación cívica y filosofía ha desaparecido de varios, no sé si de todos los colegios, pero de la cosa obligatoria sí ha desaparecido. Pero no debiera, no debiera, yo sé que eso también ha pasado porque filosofía sigue siendo una asignatura obligatoria. O sea, las escuelas tienen que impartir filosofía. Yo soy profesora de filosofía, entre paréntesis, entonces Ya, por eso la ya, defiendo tanto. Pero solo en tercero y cuarto medio. Entonces, muy hacia el final y es muy poquito. Son pocas sí, horas al término. sí. Educación cívica sí, salió en un periodo, ¿verdad? Que todos sabemos, educación Pero física, de eso han o sea, pasado más cívica. de 30 años y no se ha Sí, recuperado. Y sí, resulta que no solamente no tenemos educación cívica, sino que tampoco tenemos aquello de tanto de lo que se ha hablado por ahora, ¿no? En los últimos tiempos, los derechos, los deberes. La gente no sabe de qué se trata, la gente no sabe, incluso va a votar y no tiene idea de lo que es un core, por ejemplo. Eh, sí, sí. Cosas tan simples como esa. Pero el ser ciudadano no te lo enseña nadie hoy día. Sí. Ahora se reincorporó, a partir de las bases curriculares, hay una asignatura que tiene que ver con formación ciudadana, ¿ya? Y esa asignatura que es de formación ciudadana va hacia el final también de la propuesta curricular. También se enfatizó, por ejemplo, en la asignatura de historia, un eje transversal en todos los cursos que es de ciudadanía, ¿ya? Pero lo que para eso necesitamos, para que se pueda trabajar, es que todas las escuelas y sus equipos de profesores conozcan en profundidad el nuevo instrumento curricular. Imagínate que estamos diciendo que el de cuarto medio recién este año entra en acción. Claro. Entonces, es lógico que todavía no se conozca tanto y que entonces podamos fortalecer eso que tú estás diciendo. De hecho, si uno hace como un mapeo donde hay formación ciudadana en el currículum, lo encuentra también en otras asignaturas, en otros cursos. Quizá no está resuelto el tema, pero está por lo menos intencionado en el diseño del currículum, pero hay que buscarlo. Ahora, claramente, eso no es algo que tenga que ver con la PDT, por ejemplo. No, No claro, es por un eso te tema que se decía. considere, no, claro, pero no es un tema, porque también uno aquí se pregunta, bueno, pero ¿qué releva una prueba de selección universitaria? Hay temas que releva y temas que no. El de la formación ciudadana no está en la PDT, no está en un CIMSE, entonces pareciera que está en el diseño curricular, pero no tiene tanto peso Claro, estructuralmente como sistema, ¿no? no tiene peso para ser medido, pero en realidad tiene Exacto, peso para ser medido en forma ciudadana, porque claro. si hablamos de las próximas elecciones, por ejemplo, y la abstención de personas que no participan, es increíble, o sea, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, bueno, pero en realidad yo me salí un poco del tema de lo que No, pero íbamos es a que es muy hablar, interesante. Sí, pero, sí. yo creo que aprovechando tu experiencia tenía que preguntarlo. Tú dijiste en la última parte una cosa que te quería preguntar también, y es acerca de estas pruebas SIMSE, estas pruebas que se hacen en el cuarto básico, en el sexto. Tú me puedes explicar un poco más. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo nos medimos? ¿Vamos bien? ¿Vamos peor? ¿Se corrigen los errores? Qué pregunta, sobre todo la última, si se corrigen los errores. A ver, ¿qué te puedo decir? Esta prueba, por ejemplo, la prueba CIMSE, que se hace en algunas asignaturas y en algunos cursos, que va cambiando año a año, ¿verdad? Hay algunas que se mantienen y otras que van cada cierto tiempo implementándose. Buscan identificar el propósito original, te comento, ¿no? Buscan, en el fondo, identificar cuál es el nivel de avance en términos curriculares, ¿verdad?, de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Los resultados no son buenos. Yo creo que hay que ser súper transparente en eso. Los resultados del CIMSE no son buenos resultados. Normalmente el llamado que tiene el CIMSE es compárese consigo mismo, cuánto ha avanzado en relación a los procesos anteriores. Y yo creo que eso es interesante porque una escuela independiente, o sea, no, dependiente, mejor dicho, del contexto en que está ubicada, no puede compararse con otra muy diferente. Entonces, es bueno mirar su propia historia y saber cuánto más están aprendiendo nuestros estudiantes, o cuánto menos, para poder tomar las decisiones respectivas. Pero la verdad es que nosotros deberíamos buscar que nuestras escuelas, independientes, si son públicas, privadas, rurales, urbanas o lo que sea, que dieran oportunidades bastante equitativas de aprendizaje. Entonces deberíamos esperar que sí el resultado fuera más o menos común en términos de aprendizaje. Los resultados son bajos. Eh, Algunas escuelas, sabemos, históricamente están ubicadas muy arriba y otras escuelas que están bastante más bajas en términos de esos aprendizajes.
Ese es el dato real de la causa. No son buenos los aprendizajes. Y esto lo reafirma el día que fue o sea, la prueba que se hizo, ¿verdad?, de diagnóstico por la Agencia de la Calidad. Ahora, si se están tomando las remediales, esa es la pregunta más difícil que tú has planteado, porque eso implica en hablar con cada escuela, saber qué está haciendo cada escuela para mejorar eso. A eso me refería precisamente. Los errores se corrigen a nivel de cada una de las escuelas, en realidad porque las realidades son totalmente diferentes una de otra, ¿no? Hay una escuelita, por ejemplo, no sé, rural, en la que hay un profesor para todos los ramos y están todos los chicos juntos además, porque tienen uno de segundo, dos de tercero, están todos juntos además. Por lo tanto avanzan de forma diferente. Y en eso te quería preguntar, ¿es válido entonces que una escuela prepare a sus alumnos durante 1 o 2 semanas X para las pruebas, para dar esas pruebas? Te entiendo. No debería ser, de ninguna manera. O sea, ahí te doy un juicio como muy categórico. No debiera ser, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, el currículum nacional es, ya, lo voy a poner así gráficamente, de este porte. Lo que evalúa el CIMSE es esto, o esto, es muy pequeñito. Por eso es lo preocupante de los resultados, porque es muy pequeño y es lo fundamental. De hecho, se construye el CIMSE de acuerdo a los estándares de aprendizaje, que son los aprendizajes más relevantes de todo el currículum escolar. Entonces, en ese margen, yo debería pensar que a nuestros estudiantes, a todos les debería ir bien, porque es muy, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Muy fundante, muy esencial lo que se evalúa. Y es complejo cuando una escuela, tú le explicas esto y la escuela te dice, ¿cómo va a ser lo más fundante si nosotros ni siquiera llegamos a eso? Porque nos va mal. Entonces, el tema es realmente grave, es realmente grave. Entonces, yo debería tener, estoy pensando como escuela, un proceso fluido, sistemático de aprendizaje, y el resultado en el CIMSE debería ser algo como por consecuencia, que todos tuvieran una aprobación. A lo mejor unos mejor que otras, por supuesto, pero que a todos les fuera bien, porque tiene que ver con habilidades que son esenciales, habilidades, por ejemplo, comprensión lectora. Bueno, Entonces, ahí estamos pero muy fallando mal, en la heavy. falla es grande. Sí, Ahora, ahí también hay algunas fallas, como por ejemplo, en algún momento, hace unos años ya, no se le dio importancia, por ejemplo, al vocabulario, no se le dio importancia tampoco a si escribían bien o escribían mal, con unas faltas de ortografía, pero horrorosas. Yo alguna vez hice clase en la universidad y me llegaban alumnos de que realmente había que tratar de leer lo que respondían por las faltas de ortografía, pero también fue que en un tiempo no se le dio importancia a eso dentro de la educación. Yo no sé qué piensas de eso rápidamente, porque quiero pasar al tema en realidad de cómo prepararse que nos para... convoca, Fuimos el en tema dos que nos lados. convoca. Sí, ok, pero te das cuenta que ahí en eso que tú estás planteando también hay un tema de cómo nuestras escuelas y el profesorado en general respondió a estos nuevos instrumentos curriculares. Porque en definitiva, nunca eso que tú estás mencionando ha estado escrito en un currículum, sino que yo creo que fue la reacción inmediata que tuvieron, por ejemplo, algunos equipos de profesores al leer que las bases curriculares no tenían contenidos. Claro, no tienen un listado de contenidos obligatorios, pero si tú lees los objetivos de aprendizaje, no se pueden lograr si no decides y seleccionas contenidos desde la propia escuela, probablemente con el grupo colegiado de profesores, para identificar qué contenidos son necesarios. Y estamos hablando de contenidos conceptuales, hechos, datos, contenidos procedimentales, las habilidades, y contenidos actitudinales también, que tienen que ver con las disposiciones, ¿verdad?, que cada estudiante puede tener por determinadas áreas de aprendizaje. Entonces, en el fondo, hoy día la gramática, la ortografía, como dices tú, son cosas importantes del vocabulario. No son el fin, pero son el medio. Yo no me puedo comunicar por escrito si no sé escribir, si tengo falta de ortografía. El que lea no va a entender lo que le quise decir. Entonces, en definitiva, todos los contenidos específicos están al servicio del desarrollo de habilidades. Ese sistema es el que tenemos que lograr desarrollar en la escuela. Y creo que ahí todavía estamos en proceso. Estamos un poquito al debe. Bueno, en algún Sí, momento vamos a tener que volver a juntarnos a conversar sobre el tema, porque el tema educativo, el tema educación en general es
da para muchísimo, muy largo. Pero ahora sí, vamos, ¿cómo prepararse para la próxima prueba de transición? ¿Qué están haciendo los alumnos? ¿Qué tienen que hacer los profesores? ¿Qué tienen que hacer los papás? ¿Cuándo es? Bien, lo primero, tenemos por el tema de pandemia dos grupos de rendición, grupo 1 y grupo 2. Grupo 1 va el lunes 6 y martes 7, grupo 2 va el jueves 9 y viernes 10, ¿verdad? Esas son las fechas. Tienen prueba mañana y tarde, tienen a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde el primer día y el mismo horario el día siguiente. Lo primero, ¿verdad? Es esa como estructura. Son tantas cosas que decir, ¿no? Pero bueno, nuestros estudiantes ya no pueden ir, por motivo de pandemia también, a reconocer salas, como éramos nosotros, ¿verdad? O en Ah, años anteriores que uno iba el domingo anterior a ver dónde le tocaba. Pero ahora tenemos toda esta posibilidad tecnológica, virtual, de ir, saber exactamente, comprobar. Entonces yo diría, compruebe el grupo en que está para saber en qué día va a dar la prueba y compruebe el lugar, la dirección, ve ahí en mapas, ¿verdad? Virtuales y sepa llegar. Eso es un primer punto. Segundo, hay que tener muy claro lo que hay que llevar, porque lo peor que nos podría pasar es llegar a la prueba y que me digan, ¿y su carnet? No lo traje, se devuelve, no puedo dar la prueba. ¿Ya? Tengo que llevar el carnet o pasaporte, tengo que llevar la tarjeta de identificación de la prueba, ¿verdad? Que es la que yo imprimí, lápiz grafito, goma de borrar. No olvidemos que estamos en pandemia, lleve mascarillas, yo le sugiero por lo menos 2 para que la pueda cambiar en el proceso, algún gel, no puede llevar tablet, notebook, celular. Entonces, lo mejor es que vaya con un bolsito transparente, a lo mejor estas bolsas transparentes donde se ponen documentos, para que se vea que yo llevo mi tarjeta, mi carnet, mi lápiz, mi mascarilla, se acabó. Eso es lo primero, tener claro. Y yo diría, para bajar el estrés, hágala hoy día, hágala mañana, tenga la lista para el lunes. ¿Ya? Ahí tengo un tema. ¿Cómo nos podemos preparar? Ya no nos podemos preparar. O sea, en términos de aprendizaje, nada, porque las habilidades se desarrollan en años. Por lo tanto, no trate de estudiar hoy día, mañana, porque se va a estresar. Entonces les digo a nuestros jóvenes, ¿verdad? Tranquilos, relájense, duerman bien, es un fin de semana, renuncien a acostarse tarde, no tengan muchos juegos, no se queden hasta las 3 de la mañana jugando play, tranquilos, ¿verdad? Coman bien, duerman bien, no prueben tampoco con nuevas comidas que probablemente les puedan hacer mal. Cuídense, si ya estamos a jueves, cuídense este fin de semana para que puedan rendir en tranquilidad esto. Eh, no, yo no me desgastaría tampoco en estar haciendo ensayos a última hora, no. Yo creo que lo mejor va por ese lado, estar tranquilo en buenas condiciones. Y a la familia, bueno, acojamos a nuestros chiquillos, o sea, démosle tranquilidad, no los estemos presionando, no estemos, oye, ya, y estudiaste, ¿cómo te fue? Y a ver, hagamos un ejercicio verdadero y falso. No, a estas alturas no. Que estén tranquilos, evitemos discutir. Como papá, yo soy mamá, muérdase si tiene rabia, rételo la próxima semana después que haya rendido la prueba. Ahora no, ¿ya? Creo que lo mejor es llegar con una situación emocional de tranquilidad, con la suficiente tranquilidad, pero también con unas gotitas de adrenalina, porque eso nos ayuda a que nos vaya bien. Pero creo que no mucho más allá que eso. Perfecto, y sobre todo los típicos que hacemos los papás, ¿no? Que, oye, ojalá que te vaya bien, porque sería muy bueno que siguieras, por ejemplo, los pasos de tu papá, o que fueras médico, o que fueras abogado, o que te alcanzara el puntaje para, o sea, porque esas son presiones que uno va metiendo sin quererlo, ¿no? Sin querer, sin Y, mala intención, pero eso le suma el estrés. Lo bueno, exacto. Miriam, es que el próximo año tenemos por primera vez la prueba de invierno. Entonces también sepan nuestros estudiantes que si no les va tan bien, primero, hay otros caminos además de la educación superior, ¿ya? Hay otros caminos. Yo también me puedo detener, puedo no estudiar inmediatamente. Si no me da el puntaje en una universidad, yo podría estudiar en un IP, en un instituto profesional o en un centro de formación técnica. Algo que me guste, no busquemos, por favor, para qué me sirve el puntaje, sino que algo que me guste, porque esto es para toda la vida y tengo que ser feliz en esto que voy a hacer. Así que lo tengo que elegir con cuidado. Eh, pero también pensar en que, bueno, y si quería esto no me fue bien, oye, ojo, en julio, creo que es el 4 y 5, puedo dar la prueba de nuevo. Entonces, tranquilidad, porque ya no tengo que esperar un año completo, eso también ayuda. Perfecto. Sí, pues, en realidad es por primera vez que se va a hacer ahora 2 veces en el año. Sí.
María Angélica Guzmán, muchas gracias. No sabes lo que te agradezco porque en realidad fue muy entretenida, con mucha cosa la conversación que tuvimos, yo creo que también muy esclarecedora. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam. Y bueno, cuando necesites, dispuesta, me encantó la conversación, así que muchas gracias. Maravilloso, somos dos. María Angélica Guzmán, académica e investigadora del Centro para la Transformación Socioeducativa, de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber participado de esta conversación tan educativa. Muchas gracias por haber estado ahí.